Muchos cristianos piensan que Dios podría haber tardado millones de años en crear, incluso podría haber utilizado la evolución, pero eso no es lo que tú dices, Scott. Probablemente hayas escuchado esta pregunta antes en las muchas iglesias donde da seminarios sobre creación y evolución. Entonces, ¿por qué dices que los cristianos deberían dejar de decir que Dios podría haber tardado millones de años? ¿Sabes? He oído eso tantas veces que es difícil de contar, pero las escrituras simplemente no permiten esa afirmación. Cuando miramos una lectura sencilla de las escrituras, no podemos encontrar millones de años en ningún lugar. Creo que básicamente lo que eso hace es reducir a la autoridad de las escrituras. De hecho, piénsalo así. Su argumento podría ser más o menos de esta manera. Adoramos a un Dios poderoso, y estoy de acuerdo. Dirán que Dios podría haber creado de la manera que Él quisiera. Nuevamente, estaré de acuerdo. Pero creo que ya es hora de que permitamos que sea Dios quien nos diga cómo creó a través de su palabra infalible. Por lo tanto, los cristianos deberían dejar de decir que Dios podría haber tardado millones de años en crear. Simplemente no encaja con lo que leemos claramente en las Escrituras. Ok, hablando de la Biblia, ¿es la edad de la Tierra realmente un tema importante? Bueno, en realidad no es el tema más importante o de vital importancia. Bien, entonces se acaba de decir que la edad de la Tierra no es el problema, pero antes también dijiste que los cristianos deberían dejar de decir que Dios podría haber tardado millones de años. Entonces, ¿qué estás tratando de decir realmente? Bueno, creo que lo mejor es volver a los primeros capítulos de la Biblia en Génesis capítulo 3, donde Satanás está tentando a Adán y Eva y les dice, ¿dijo Dios realmente eso? Les pide que cuestionen la palabra de Dios en su mandamiento de que no deben comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y en cierto modo, eso es lo que está sucediendo ahora cuando hablamos de la evolución en millones de años, cuando eso no está en las Escrituras. Básicamente, todo se reduce a la autoridad de la Biblia. ¿Dice realmente la Biblia lo que dice claramente acerca de la creación? ¿O puede incorporar algo de fuera de la Biblia a la Biblia? Todo se reduce a la autoridad de las Escrituras. Vale, déjame ver si entiendo bien. ¿Estás queriendo decir que cuando los cristianos dicen que Dios podría haber tardado millones de años, lo que realmente están haciendo es socavar la autoridad de las Escrituras? Exactamente. Cuando toman esos millones de años y tratan de alguna manera de encajarlo en ellas, básicamente están haciendo la misma pregunta que dijo Satanás. Y es, ¿dijo Dios realmente lo que dijo? Muy bien, entonces hablemos de algo quizás básico. ¿Dónde se originó la idea de millones de años? Bueno, sé que es interesante usar ese término de millones de años, pero si hablaras con muchos científicos, en realidad dirían miles de millones de años. La mayoría de los científicos, en lo que respecta al Big Bang, han descubierto que, según ellos, la Tierra se formó hace más de 4.000 millones de años y el universo entero hace más de 13.000 millones de años. Sin embargo, es indiferente usar miles de millones de años o millones, por lo que no hay problema en usar este término millones de años. Muy bien, ya sea que estemos hablando de millones o miles de millones de años, eso se nos presenta como un hecho científico por lo que la mayoría de la gente lo acepta. Entonces volvamos a la pregunta, ¿de dónde surgió esa idea de millones o miles de millones de años? Lo que podría sorprender a mucha gente es saber que en realidad el concepto de millones de años es una idea bastante reciente. Solo tenemos que remontarnos a finales del siglo XVIII con James Hutton. También una nueva ciencia se estaba formando en Inglaterra a principios del siglo XIX con Charles Lyell, considerado el padre de la geología. Básicamente, lo que hicieron fue observar en el mundo lo que también observamos hoy, y es que las capas sedimentarias que podemos ver alrededor del planeta, en su caso en Inglaterra, se forman muy lentamente, como si un río solo fuera a depositar una pequeña cantidad de sedimento durante tal vez un año. Si sumas todas esas capas delgadas y obtengas cientos de metros de capas sedimentarias, así ellos asumieron que debió haber tomado millones de años. Sin embargo, es interesante e importante entender que los padres de la iglesia en realidad nunca interpretaron que la Biblia hablara de millones de años, sino que fue hasta hace relativamente poco tiempo que esta idea de que de alguna manera la ciencia comprobó los millones de años debido a esas capas sedimentarias. Así que ahí es realmente donde comenzó este concepto. Y esto es mucho antes de que se descubriera la radioactividad o la idea de la datación radiactiva.
Bueno, desde un punto de vista fundamental y fundamental desde un término científico, la idea de millones de años surge muy recientemente a través de las enormes capas sedimentarias que vemos en todo el mundo. Bien, sabemos entonces que las capas sedimentarias es la fuente. Vayamos a la Biblia. ¿Habla la Biblia específicamente sobre cómo y cuándo Dios creó la tierra? Bueno, ciertamente, sí. Por ejemplo, la forma en que Dios creó se nos dice de manera bastante explícita en el libro de Génesis. Y dice allí mismo que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y eso se acentúa en el capítulo 20 de Éxodo, donde tenemos los 10 mandamientos y donde explícitamente es la parte de la Biblia donde Dios escribe con su misma mano tallando en tierra. Él dijo que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en 6 días. Y mucha gente piensa, bueno, espera, la ciencia ha demostrado millones de años. La ciencia ha demostrado el tiempo evolutivo. ¿Cómo pudo haber sido eso? A mí me parece un milagro. La forma en que Dios creó es a través de un milagro. Pero, ¿sabes? La idea de milagro en realidad está respaldada por la ciencia. Cuando observamos la complejidad de la vida biológica en todo el mundo, es tan increíblemente compleja que la única forma en que podemos explicarla razonablemente es a través de un milagro. Cuando vemos esos pequeños motores dentro de la célula que van desde 6.000 a 10.000 revoluciones por minuto, esos pequeños motores debían estar todos allí al mismo tiempo para que existiera la vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un precepto científico que un milagro es algo que podemos demostrar y que la evidencia respalda. Y cuando la gente habla de la evolución, están diciendo que en algún caldo primordial, que algunas sustancias químicas no vivas de alguna manera parecían formarse juntas, que las letras del ADN de nucleótidos se unieron en largas cadenas para formar la primera proteína en la primera, lo que llaman una célula simple. Y no existe tal cosa como una simple célula, que de alguna manera sucedió por casualidad. Yo diría que es un milagro evolutivo, pero creo que las Escrituras nos dicen que Dios creó y que fue algo milagroso, y la evidencia en el mundo, tanto biológica como geológicamente, apoya esa idea. Bien, si ese es el cómo, ¿qué pasa con el cuándo? Bueno, la Biblia no nos da explícitamente una fecha de creación. Sin embargo, podemos averiguarlo. En el Antiguo Testamento tenemos lo que se llama cronogenealogías. Esto habla de cuando alguien vivió. ¿Ustedes recuerdan esas partes de la Biblia donde dice que tal y tal fue vendido cuando nació su hijo y él fue vendido cuando su hijo nació? De hecho, podemos sumar esas generaciones y obtendremos un lapso de tiempo confiable desde Adán hasta Abraham. Y además de eso, es interesante porque Dios en su palabra habla todo el tiempo sobre el tiempo. Él nos dice el número exacto de años que la nación de Israel estuvo cautiva en Egipto, y luego que este rey de Israel gobernó por tantos años, seguido por este rey por tantos años, seguido por este rey por tantos años. De hecho, podemos hacer algunas ecuaciones matemáticas y podemos sumar esas generaciones y obtendremos un lapso de tiempo confiable desde Adán hasta Jesús. Entonces, si sabemos la cantidad exacta de tiempo y el lapso de tiempo entre Adán y Jesús, y conocemos todos los eventos históricos que sucedieron durante ese tiempo, pero como nos han dicho toda nuestra vida que la ciencia ha demostrado que son millones de años, supongamos de alguna manera queremos encajarlos en la Biblia, te pregunto, ¿se puede colocar millones de años entre Adán y Jesús lógicamente de acuerdo con la Biblia? No. Así que tendríamos que ir hasta antes de Adán, ¿correcto? Exactamente. Y ahí es donde comienzan los problemas teológicos, porque en esas capas sedimentarias de las que hablamos que son tan masivas, lo que encontramos dentro de esas capas son fósiles. Y los fósiles, en pocas palabras, son cosas muertas conservadas. Entonces, si decimos que los millones de años que afirmamos que son científicamente precisos son antes de Adán, entonces eso significa que tenemos muerte antes de la caída. Es decir, hubo muerte antes de Adán, muerte antes de la maldición. Ahora, ¿no te parece que podríamos estar pisando sobre una doctrina importante? Sí, parece que habrá algunos problemas teológicos bajo ese punto de vista. Puedes apostar que sí. Tienes que recordar que al comienzo de la historia de la Biblia, lo que tenemos es una creación perfecta. Dios dijo 7 veces que su creación era buena, y la 7ª vez dijo que era buena en gran manera. Y ves un mundo muy bueno. No hay muerte, ni tristeza, ni dolor.
era un lugar perfecto, donde fuimos creados para vivir en armonía con nuestro Creador y no habría muerte. Y todos sabemos que ya no vivimos en un mundo así, ¿verdad? Y eso es porque Dios sí le ordenó a Adán. Él dijo, cuando comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Verás que fue entonces cuando la muerte vino al mundo. Y cuando ponemos millones de años de muerte en esos días de la creación, cuando decimos que cada día en la creación representa millones de años, lo que muchos cristianos hacen, de hecho, yo diría que la mayoría de los cristianos hacen, poner la muerte antes de la caída, en realidad pone el Evangelio patas arriba. Entonces, impacta el Evangelio, pero también impacta el carácter de Dios. Seguro, porque verás, adoramos a un Dios misericordioso y amoroso, pero Él también es justo y debemos estar agradecidos por eso. Y porque Él es justo y el hombre desobedeció, hubo una consecuencia por el pecado y fue la muerte. Es interesante porque cada descendiente de Adán, nos dice la Biblia, heredó esa naturaleza pecaminosa y junto con ella heredó la muerte. Parece una historia realmente sombría, muy sombría. Pero Dios envió una misión de rescate, ¿verdad? Envió a su Hijo, que era Dios encarnado, que vivió una vida perfecta, que bajó a la tierra, que era completamente inocente, que también se convirtió en el Cordero de Dios, para morir por todos los que habían pecado, lo cual nos incluye a ti y a mí. Todos los que alguna vez han vivido y vivirán. Dios envió una misión de rescate para salvarnos y pagar el castigo que merecemos por el pecado. Entonces, si pensamos que la ciencia ha demostrado la evolución junto con sus millones de años, y esas capas sedimentarias que incluyen esos fósiles, de hecho, algunos de esos fósiles muestran evidencia de cáncer, cuando Dios dijo que su creación era muy buena. ¿Alguno piensa que el cáncer es muy bueno? No. No, ya puedes ver cómo los millones de años realmente impactan el Evangelio de una manera radical. Una vez más, digo que los cristianos deben de dejar de decir que Dios podría haber utilizado millones de años para crear. Muy bien, ahora si conectamos esta idea de millones de años, ¿cómo socava la autoridad de las Escrituras? Pues socava a Dios, socava el Evangelio. Entonces, ¿cómo impacta una creencia en millones de años a la forma en que compartimos el Evangelio? Bueno, esto es muy pertinente hoy. Cuando consideramos que a la mayoría de las personas en nuestra cultura se les ha dicho que la ciencia ha demostrado la evolución en millones de años, pienso que es como un tsunami que está alejando a la gente de la verdad sólida, la roca de la palabra de Dios, sobre la cual debemos pararnos. Por lo tanto, cuando compartimos el Evangelio, necesitamos tener una defensa para nuestra fe en esta misma área. Primera de Pedro 3:15 dice, «Estad siempre preparados para presentar defensa a todo el que os pida razón de la esperanza que tenéis». Y es interesante porque el Instituto Barna, una organización que realiza muchas encuestas, ha demostrado que esta idea de la evolución en millones de años es una de las principales excusas intelectuales que la gente usa para no creer en la Biblia. Así que esta es también un área importante donde cada cristiano debe estar equipado con una defensa para su fe. Entonces, ¿cómo nos afecta? Necesitamos estar equipados con una defensa como se nos ordena en 1 de Pedro 3:15. Bien, Scott, ya se ha explicado cómo la Biblia elimina la idea de millones de años, pero según la Biblia, ¿cuántos años tiene la Tierra? Bueno, realmente podemos sumar esas generaciones. ¿Recuerdas que te hablé sobre las cronogenealogías? Cierto. En realidad, indica la edad de la persona cuando nació, su hijo. De hecho, podemos hacer algunas matemáticas simples y mirar el relato histórico de la Biblia y podemos llegar a un cálculo muy bueno. Resultó ser alrededor de unos 6.100 años. Y eso es bastante diferente a los millones de años que le cuentan a la mayoría de la gente, ¿cierto? Esa es una diferencia sustancial entre los dos. Entonces déjame preguntarte esto. ¿Cómo sabemos que esta es una línea completa de genealogías y que no queda ninguna información por fuera? Bueno, mucha gente hace esta afirmación. Sin embargo, la Biblia es muy explícita. Tenemos más de una genealogía y nos faltan generaciones. Y además, para ser honesto, incluso si pudiéramos sumar algunas generaciones, no hay manera de que podamos obtener millones de años.
eso realmente no les ayuda a incorporar millones de años. Pero lo que mucha gente hace, como dije, es decir que cada día en Génesis representa millones de años. Pero como hemos comentado, eso pone patas arriba el Evangelio. Muy bien, Scott. Tengo otra pregunta para ti que quizás también hayas escuchado. Dado que Dios creó a Adán adulto, creó plantas y animales ya maduros, ¿no tiene más sentido que la tierra sea vieja en lugar de joven? Bueno, ciertamente he escuchado esa idea muchas veces. He tenido gente que se me ha acercado en las iglesias y me dice, oye, ya lo tengo resuelto. Así como Adán fue creado como un hombre adulto, por eso la tierra parece vieja. Pero cuando consideramos que Adán es un adulto o una persona madura, no podemos comparar eso con lo que Dios creó. Sí, creó una tierra madura. Sin embargo, los elementos que la gente considera que prueban que la Tierra es vieja, como esas capas sedimentarias de las que hablamos, estas no formaron parte de la creación original. Cuando vemos esas enormes capas sedimentarias, esto es lo que la mayoría de la gente cree. Interpretan que eso significa millones de años. Sin embargo, la Biblia nos dice de dónde vinieron esas capas, y fue específicamente a través de un diluvio catastrófico mundial en la época de Noé. Así que no vemos un mundo que parezca viejo, vemos un mundo que ha sido marcado por un evento horrible, el diluvio mundial, que fue parte del juicio de Dios. Ahí es donde vemos esas capas. En última instancia, todo se reduce a la autoridad de las Escrituras. ¿Los cristianos van a creer lo que dice la palabra o por el hecho de que les han dicho toda su vida que la ciencia prueba que fueron millones de años de tiempo evolutivo, entonces tenemos que encajar eso en las Escrituras? No. Adoramos a un Dios milagroso, uno que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en 6 días. 6 días. Y cuando miramos la evidencia científica, por ejemplo, la complejidad en biología respalda esa misma idea. Por eso es emocionante. No se trata solo de lo que dice la palabra, sino de la evidencia. Lo que observamos en el mundo respalda exactamente lo que la Biblia dice. Entonces sí, los cristianos deben dejar de decir que Dios podría haber usado millones de años para crear y comenzar a creer en su santa e infalible palabra.